Algo que por ahí yo me acuerdo así de acá de la ciudad era un lugar que se llamaba La Puerta Naranja, Ah, sí. eh, eh, un- que era un gimnasio, que se tocaban bandas ahí, que se hacían fiestas también. Eh, ¿Alguna anécdota así de ese lugar? Que ese lugar tiene... Es como Sí, cemento, nuestro sí, es nuestro cemento cemento. local. Sí, sí. Y sí, lo Con que todo lo que representa, ¿no? sí, sí, solamente que, bueno, el gimnasio y el bar, que era los fines de semana, todo era clandestino. Sí. Eh, ahí tocamos en 2006, que de ahí quedó nuestra primera foto. En 2006, porque nunca nos planteamos, en realidad cuando armamos la banda nunca nos planteamos mucho futuro. Era como para tocar ahí, porque cuando se armó la banda más que nada era para molestar un poco todo lo que era la escena y el ambiente que había, ya sea del rock en general y del punk y el heavy metal. Era... La música. Sí, ¿Qué había ahí? y entonces nunca nos planteamos ser una banda con, con mucho trayecto. En realidad era el aquí y ahora, era de la marcha, todo eso que implica que no se plantee demasiado el futuro como algo prominente. Sin embargo, seguimos tocando y ahí la primera vez que tocamos fue en 2006, que en realidad era un recital que era en otro lugar, pero se cayó el lugar, tuvimos que hacerlo a último momento ahí, también fue terriblemente caótico. Y de ahí quedó nuestra primera foto. Por eso también es como re especial para nosotros La Puerta Naranja, el Gimnasio del Gato, como se llama. Sí. Porque no teníamos fotos hasta ese momento. Y de ahí, bueno, tocamos muchas veces, porque era el lugar que siempre estaba para las bandas. Después llegaba un momento en que se tornaba demasiado denso, demasiado El espacio. oscuro, demasiado pesado, pero por historia creo que todas las bandas disfrutamos mucho tocar ahí. Y era caótico, era muy intenso. Primero porque era un lugar chiquito, se llenaba enseguida. Era una casa. Era una casa Una vieja, casa antigua, sí, sí. parte de adobe, parte de ladrillo. Y después porque no había las restricciones que hay en cualquier lugar que está habilitado legalmente. Sí, Entonces pasaba de todo. Me acuerdo una vuelta que llego así, viste, había un recital en ese lugar, se hacían muchos recitales. Y estaba toda la entrada inundada y tenías que andar caminando por arriba de unos paletas así, no sabías, o sea, no sabías dónde iba a terminar porque tampoco tenía iluminación ese pasillo, porque como no querían hacer como mucha bandera o mostrar que había algo ahí adentro, como se hacía al fondo, viste que al fondo era todo el cachengue que tenía. Me acuerdo que tenía que andar saltando paletas. ¿Sí? ¿No fue en la fecha que tocamos nosotros con De Cachos y con Exactamente, no me acuerdo. Porque cuando tocamos nosotros con Los Cachos y con una la banda de entrada. Catriel, tocamos en octubre, me acuerdo, y se había inundado todo. Incluso caían las chispas ahí. Sí, Muchos detalles. Sí. Pero nada, era el único lugar que había, que siempre estuvo hasta que cerró, disponible para las bandas desde, creo que desde 2002, creo, 2001-2002 por ahí, que empezaron con fiestas y cosas más electrónicas, que después se fue abriendo a las bandas. Siempre fue el único lugar para lo que eran las bandas de acá, de la región. Fuera del circuito comercial, Claro. como se diría. Sí, sí, porque bueno, el circuito comercial hubo momentos en los que era fácil acceder y otros momentos en los que no. Y cuando no era fácil acceder al circuito comercial, siempre estaba La Puerta Naranja, Gimnasio del Gato. Y, y nosotros también, porque bueno, nunca fue nunca fuimos una banda que nos sedujera el circuito comercial ni nada de eso. A veces tocas porque no te queda otra. Pero no es, no sé si
quiere decir que no es lo mejor, pero no es lo más cómodo a veces para tocar. En cambio, por eso hemos tocado tantas veces, habíamos hecho nuestro lugar en lo que era la biblioteca de la estación en su momento, tocábamos en cartoneros, después bueno, en movidas así solidarias, al aire libre. Creo que no hubo mucho tiempo donde no tocábamos por el circuito comercial, por lo menos de acá de la ciudad. Sí tocamos en bares de Neuquén, ahí sí, porque nos invitaban bandas. Me acuerdo del recital ese que hice ahí en la Escuela Especial número 1, que era para recaudar fondos para un chico que se llama Bruno Vega. Y me acuerdo que tocaron ahí, esa fecha Sí, también estuvo sí. muy buena. Sí, muy Tocamos ahí, que estuvo buenísimo. Y después también tocamos, bueno, en la escuela especial tocamos varias veces, porque era un lugar también, fue un espacio cultural que convocó a mucha gente que no tenía espacio, no solamente desde la música, había gente que hacía circo, malabares, gente que hacía tango, folclore, había judo, karate, taekwondo, había artes marciales, había de todo. La escuela, aparte de ser escuela, se abría después del horario escolar para distintas actividades, distintos talleres. Nosotros, bueno, teníamos un espacio ahí, nada que ver con Culpines, con salud mental, donde yo trabajo, y además, bueno, tocábamos porque en realidad se sostenía de manera autogestiva, con la plata que se recaudaba de las diferentes actividades que se hacían. Entonces, bueno, todos los recitales, lo que se recaudaba de la barra servía para sostener el espacio. Incluso, bueno, de Lupa se hicieron muchas cosas ahí. Sí, yo me acuerdo, sí, me acuerdo que se hacían eventos ahí, porque era también un espacio alternativo que era como la única posibilidad para muchos Sí. para poder acceder a un espacio para hacer un espectáculo, porque realmente, o sea, lo que te exigían los lugares comerciales era difícil de acceder, o sea, como que terminaban pidiéndote que lleves una banda de cover, si no, Claro, sí, no lo podías mismo que hacer. ocurre ahora. Es que no estamos, o sea, como que estamos en un lugar parecido, o sea, no ha cambiado. O sea, No como que ha cambiado no, demasiado. no. No solo que no ha cambiado, sino que a veces hasta se ha agudizado eso. ¿Quiénes son los integrantes, los actuales integrantes de la banda? Los actuales integrantes es Gustavo Gelos, el Paquito, en el bajo, el Emiliano Muñoz, en la batería, y yo en la guitarra y en la voz. En la batería, el Emil en la batería y en el Chaos Pad, que es un pequeño sintetizador que usamos para hacer colchones de sonido, que también lo usaba el Petty, el Juan Gramaglia en la formación anterior. Eh, Contanos sobre el libro editado. Sí, en realidad tenemos dos libros editados con Furia Editorial Curuf. fotocopiada. Furia Fotocopiada fue el primero, de 2017, que es una historia incompleta de los fanzines patagónicos. Fue una investigación, una compilación de distintas producciones gráficas, fanzines, que se hicieron en la Patagonia, con todo un contexto histórico que acompañó a esas producciones. Ese libro lo editamos junto con la editorial Curuf, una edición conjunta, cada uno tuvo como distintos roles, distintas funciones. Salió en 2017, bueno, ese libro lo presentamos hasta en Buenos Aires. Se presentó en Neuquén, Allen, Cipolletti, de diferentes lugares. En Buenos Aires se presentó 2 veces. A mí me tocó una presentación que fue en el Centro Cultural Rojas. Fue una jornada re linda porque, nada, fuimos invitados por Patricia, la editora del
del fanzine Resistencia, que en su momento, y de la editorial Alcohol y Fotocopias, y que fue también, bueno, la bajista de Cadáveres, de Sea Devils, ahora es la bajista de Cumbia Queers. Es toda una referencia underground histórica desde los 80, viene para decir. Y Alejandro Schmidt, que él es responsable de la editorial Tren en Movimiento, una editorial que se dedica a publicar libros de cultura subterránea. Y bueno, fuimos invitados por ellos y salió una presentación re linda, porque bueno, nada, llegar a Buenos Aires, a un lugar así, no es común. Fue durante 2 jornadas que eran de prensa alternativa, así que estuvo bueno. Y además, bueno, también, no sé, llegó el libro, llegó a Vice, así que nos salió una entrevista en ese momento por Noisy de Vice, que era la sección de música. Un periodista también, bueno, por eso tenemos una relación con Colombia bastante estrecha, porque fue un periodista colombiano que nos hizo la entrevista y que descubrió que había un libro de fanzines. También, bueno, con ese periodista le llegó el libro, le llegó música de acá, en formato material. Sí, sí. Y ese fue el primer libro. Después editamos, que en realidad todavía está incluso, pero porque todavía no lo hemos presentado, pero en 2020, 2021 comenzamos a trabajar en el libro En un lugar llamado Noise, que salió porque, bueno, estábamos en pandemia, entonces no podíamos tocar. Nosotros en 2021 cumplimos 20 años de la primera vez que tocamos. Entonces, bueno, era muy difícil grabar, tocar, porque también la banda no estaba pasando por un momento muy creativo. Estábamos estancados un poco por la pandemia y después, bueno, por cuestiones internas. Entonces no había... Habían temas, ideas de temas nuevos, pero no estaban como para grabarlos. Y ahí me puse a escribir un poco la historia Empezó a surgir la historia de la banda porque había un montón de cosas para escribir. No con respecto a la banda, sino que la banda fue un disparador los 20 años para rescatar un montón de historia de acá, de la región, de la ciudad, un montón de personas, de protagonistas. Y bueno, ese libro salió en 2022 y ahora estamos viendo cuándo hacemos una presentación, pero igual ya está girando por muchos lugares y está llegando. Lo último que me enteré de ustedes es bueno, también por redes, por Twitter, por medios, es Milei dijo que los amenazaron, Sí. que ustedes Sí. lo amenazaron. ¿Eso dijo? ¿Lo entendí bien? Yo me quedé así como, dije, ¿esto pasó? Sí, en realidad sí pasó. Eso fue hace un par de meses, a fines de marzo. Pero en realidad nosotros, eso surge a partir de cuando gana Milei en la primaria, las PASO, a la noche, esa noche, el domingo 13. O sea, no ganó en las primarias. O sea, como que... Sí, en las primarias fue el más votado. O sea, de los... No, salió el tercero. No, en las primarias. Después en la general, el primero general. En las PASO salió primero Milei. La segunda Patricia Bullrich, el tercero más. Claro. Ese domingo 13, nosotros primero que ya con la banda veníamos desde el 2020 utilizando la figura de Milei como parte de nuestras intervenciones. Que en 2020 fue la pandemia, pero nosotros tocamos un par de veces. Cuando se abrieron las posibilidades de tocar, que tocamos en la gira feria, la previa la hicimos con afiches y cosas que tenían que ver a Milei cuando todavía era un personaje simpático. Entonces, en la calle es... Personaje de TikTok. Claro, y de panelista de canales de televisión. Y después seguimos con la banda activando a través de afiches porque tomamos mucho de la hip pro.
del situacionismo, de esas cosas. Entonces, bueno, también creemos que se debe trascender lo netamente musical o lo musical debe ir acompañado por otras formas de expresión o de acción. Y ahí, bueno, veníamos haciendo muchas cosas que quedaban en el círculo de acá, bueno, por ahí alguna protesta, alguna queja de acá. Pero lo de Milei, en realidad esos afiches los habíamos pegado porque el domingo 13 a la noche, viendo todo lo que se venía y lo que estaba sucediendo en ese momento, armé como un esbozo de un tema que se llama Guay para el Sur, que era un concepto que yo tenía bastante, venía como pensándolo, fue expresándolo en las redes. ¿Sí? Y salió como un tema y como salió la base de un tema y entonces lo acompañamos con afiches bien transgresores o bien chocantes, asociados a la figura de Mussolini y del antifascismo. Y que en realidad cuando los pegamos, que ni siquiera fue con miembros de la banda, era para hacer contenido, porque es la única forma que tenemos de difundirlo, con el contenido por nuestras propias redes, nuestros propios canales. Y nada, esos afiches quedaron, después fueron, obviamente un afiche lo pegás y después lo escriben, lo intervienen, y así llegó no llegó a Milei directamente, sino que llegó a uno de esos acólitos que tiene en redes, y a partir de ese lo descubrió Milei. Y bueno, sí, después, bueno, todo lo que se armó. Trascendió a nivel nacional. Sí, estuvo bueno. No, por lo menos nos dio material. Sí, y aparte, ahí ya estaba el tema, ya veníamos haciendo Weimar al Sur en vivo y lo habíamos grabado, todavía no lo habíamos editado. Al poco tiempo sí lo pudimos editar, que en realidad la razón por la que se hizo todo eso tenía que ver con este tema, que es un tema bastante explícito, directamente asociado a esta instancia que estamos viviendo. Una opinión de la remake neoliberal que estamos viviendo. No, ahora, bueno, es más trágica que la primera, porque, bueno, ya se vivió, tal vez de una manera o de otra, porque no sé, uno en ese tiempo no tenía las responsabilidades que tiene ahora, pero sin embargo sí podía ver a familiares y a eso como la pasaron. Y porque también, bueno, al estar involucrada en lo político, lo vivías intensamente. En 2001 por lo menos lo vivimos intensamente. Por algo en 2001 no fue casualidad que nosotros tocamos por primera vez en 2001. Entonces, lo de ahora es mucho peor porque aparte, si bien esto ya lo vivimos, las formas políticas son diferentes. Esto no es algo bastante nuevo en cuanto a los liderazgos, más allá de que los planes económicos sean los mismos y las ideas sean las mismas, se está viviendo otro estadio en cuanto a la forma de ejercer la política, de hacer la política, ya desde la figura de Milei, pero también de la forma que tienen de militar a Milei, la forma de esta neomilitancia que también le da otra dimensión al fascismo. Muy mediada por las redes y muy potenciada por las redes. Por las redes y aparte porque no tienen las formas tradicionales de la política. De pronto no tienen capacidad de movilización callejera, pero sí pueden poner un presidente. Sí. Instalar una idea. Bueno, pueden instalar una idea y no solo instalarla, sino que saben o han demostrado poder manejar mucho lo que es la posverdad,
romper con ese factor ético que había en cuanto a la verdad y la mentira, entonces ahora ya no importa mucho, demasiado chequear de qué se trata, sino tener razón, que en definitiva es algo que siempre buscó la política, pero que nunca se lograba. Y ahora lo lograron. Además, ahora yo creo que estamos en un momento de la historia, bueno, ni hablar que estamos en la época de la posverdad, pero en una época de la historia en que es más fácil instalar una idea porque la repetición es más fácil. O sea, no es como antes. Antes los medios tenían que estar ahí como pinchando. Ahora están las redes y hace que la idea, una idea, la que fuere, se replica tantas veces que ya ni te preguntás si es cierto. Lo escuché tantas veces que posiblemente sea cierto. Aparte como que es eso, y eso es re peligroso. Es muy peligroso. Pero aparte la moralidad que ha constituido, por lo menos, esta facción política, que antes antes de alguna manera era un impedimento, había algún factor moral que por ahí impedía ciertas cosas. Ahora ya es netamente amoral y es como una virtud eso. Entonces eso permite, y a partir de la cierta impunidad que dan las redes, hacer lo que desde lo netamente comunicacional, lo que se hace ahora. Y eso permite también que, bueno, que después se apliquen diferentes políticas que en el poco tiempo que ya que llevamos están siendo catastróficas. Pero bueno, es parte de lo cíclico de la historia también y de la política. Yo a veces, o sea, como que muchas veces escucho gente, viste, gente joven que por ahí dice, che, pero la democracia, el sistema electoral funciona. Y yo estuve ahí y te puedo dar fe de que es un sistema, el que tenemos, el sistema argentino electoral, funciona. O sea, hubo gente que fue y puso su voto, y esa persona está ahí porque hubo gente que puso su voto. Claro, y eso, para tener muy en cuenta, es que en realidad porque muchos pueden decir, che, yo no lo voté. Me parece perfecto. Pero que hubo gente que lo votó, no tengas es que en la realidad menor duda. la democracia es esto también. La democracia también es que llegue, acceda a un tipo como Milei al poder. Creo que se tiene idealizada y creo que eso también supieron leer eso. La democracia se tenía como idealizada, como que, bueno, que siempre se dice, dentro de lo más malo es lo mejor. Y Sí. en definitiva. O el pueblo también, no se equivoca. O el pueblo no se equivoca. Y bueno, eso también permitió esas idealizaciones extremas. Permitió que llegara un tipo que es negacionista, pero aparte no solamente él, sino que está haciendo una nueva cultura del negacionismo. Una reivindicación del negacionismo. Claro, pero a diferencia de lo que era antes, que antes vos el negacionista era el viejo con bigote que... el viejo malo, choto. Claro, no tenías a un chabón con una remera de los Ramones reivindicando a Videla. Y ahora lo tenés. Sí. O de los Epístolos de Hermética. Claro, como si no tuvieran ni idea de qué remera tienen puesta o qué ideología tenía detrás. Sí, más allá de que las bandas podrían ser capaz que despolitizadas como los Ramones, pero sin embargo, toda esa cultura que acompañaba a esas bandas era muy contestataria. Vos te ponías una remera porque en su tiempo ponerte una remera de los Ramones, de Hermética, de Motorhead, significaba que ya te miraran raro, mal. Y hoy te llevaran a la policía o que te... Sí, que te detuvieran. Sí, claro. Sí. Y ahora vos ves que dentro de, bueno, un poco por eso también el cuestionar al rock. ¿Cuántos referentes rockeros hay que algunos explícitamente, otros no tanto, pero que se sienten cómodos en esta realidad? O que miran por otro lado. Sí, sí. No se inmutan. Sí. Bueno, para ir cerrando, futuro de la banda, intenciones, anhelos que tengan, cosas que les gustaría hacer acá, de acá a un futuro cercano.
Bueno, ahora en realidad lo más próximo es una fecha que tenemos el sábado que viene, el sábado 10, junto con Río Negro, que es una banda también muy afín a nosotros, porque toca Fernando, que es como una especie de cuarto culmine, que él siempre está en la batería, en el bajo, siempre cubre lugares, y con Las Muertes Comunes, que hacía rato que queríamos tocar, que ellos son compañeros, camaradas de ruta, de historia también, que toca ahí el Stimpy, el Rulo, vienen ellos, vienen de muchas bandas de lucha sin armas, de bandas de los 90, de Oso Clon, de los fanzines. Después, bueno, estamos viendo de viajar a tocar a Buenos Aires, que es una posibilidad muy concreta que tenemos, en octubre, y también grabar con la nueva formación. En realidad, sacamos un tema nuevo hace poco, que está en Bandcamp, en Spotify, que se llama Way para el Sur, pero la idea es, el tema ese se grabamos bajo y guitarra y voz. La batería la hizo Javier Vergara, el Stimpy, que fue quien nos grabó. Él la hizo aparte y la idea sí es grabar algo con la nueva formación, porque también tenemos cosas nuevas que estamos haciendo. Pasa que, bueno, estuvimos en una transición, todavía estamos en la transición esa de toda banda que cambia de integrantes. Nosotros con el Peti hacía mucho tiempo que veníamos tocando, ya teníamos una forma de entendernos, de hacer las cosas. Y bueno, cambia todo. Lo bueno es que también con el Emiliano ya nos conocíamos porque habíamos compartido fechas y hay afinidades no solamente musicales, sino ideológicas, que te permiten como ir avanzando mucho más en lo que es la nueva construcción del presente de una banda como la nuestra. Bueno, ¿viste por inaugurado las entrevistas de Asunto Random? Este es mi nuevo programa. Te agradezco por haber participado y bueno, nos volveremos a ver. Bueno, en realidad nos venimos viendo desde Fuera de Control, así que... Sí, 2013. Claro, sí, no es nuevo. Está buenísimo también que puedan surgir, que ya los hay, pero que puedan surgir más canales alternativos, porque tampoco hay demasiado acá como para que se difundan expresiones y cosas que se hacen. Bueno, así que está buenísimo.